Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Head Speed One X, un modelo nuevo para este año. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda bastante cómoda de tipo soga con nudo corredizo. Para la zona del tapón tenemos el tapón blando de Head que ya conocemos. Este tapón nos va a ayudar a mejorar la comodidad si empuñamos bien abajo la pala y también nos va a servir para reducir las vibraciones que pueden llegar a la zona del puño. Tenemos un puño que es de tamaño estándar, sí que tengo que decir que es un poquito más grueso que lo que solemos ver en otras marcas. Para la zona del corazón mantenemos el mismo formato que teníamos ya en las Speed anteriores, lo único que en esta se ha añadido una tecnología nueva que serían estos antivibradores de goma que tenemos ahora en la zona de las aletas y los han llamado DAM Plus. Tienen la función de reducir vibraciones. Y para las caras de la pala, como vemos, únicamente un agujero para este modelo, que es su característica principal, y han utilizado un carbono nuevo, un carbono que han llamado 2D en 2 dimensiones, acompañado de la goma Power Foam. Sí que tengo que decir que al principio, cuando tuve la pala en la mano por primera vez y realicé algunos golpes, pensé que la pala era bastante más dura de lo que terminó siendo luego finalmente en pista. Para mí la dureza está un poco más o menos ahí con la Speed Pro, creo que es una pala que está entre dureza medio dura, más tirando a media para mí. Lo único que al final esta, al no tener los agujeros, vamos a notar que tiene un tacto bastante más seco, que no nos ayuda tanto en pista como quizás la Speed Pro, y esta se nota más la bola con ese tacto más seco sin tanto rebote. También para las caras de la pala se ha añadido este rugoso de tipo 3D que está compuesto por pequeños puntos. No es un rugoso que sea tan marcado, pero sí que es verdad que al pasar la mano se nota mejor que el que teníamos, por ejemplo, con la Extreme One que teníamos el año pasado. Para mí aquí en este aspecto sí que han mejorado y en pista esta se nota un poquito mejor a la hora de meter efectos. En cuanto al peso, es una pala que tiene un peso medio de 365 gramos, la que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso de 359 gramos, un poquito más ligera de lo que suele venir. Sí que os digo que el balance es alto, de 27 centímetros, y si en esta pala os vais a un peso un poquito más alto, más en 365, 370, vais a notar que quizás no se mueve tan bien en pista. El manejo es más parecido al de la Speed Pro X que teníamos anteriormente, pero en mi caso, al ser una pala algo más ligera, 359 como digo, no la he notado mal de manejo. No la pondría como una pala ultra manejable, pero sí que la pondría ahí en ese manejo estándar. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella jugando en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, tengo que decir que es uno de los sitios donde más me ha gustado la pala en cuanto a sensaciones. Me la esperaba un poco peor en esta zona, pero creo que se comporta bastante bien, no se hace tan complicada. En cuanto al tema de la manejabilidad, como he dicho, yo creo que si al final nos vamos a una pala un poquito más pesada en este modelo, el manejo va a ser peor, pero sí que es verdad que en ese ritmo más rápido no tendremos que empujar tanto. Y si nos vamos a un modelo algo más ligero, como ha sido mi caso, tenemos una pala que se mueve mejor en pista, nos hace sufrir menos, nos hace exigirnos menos físicamente, pero sí que es verdad que en cuanto queramos subir algo la intensidad de golpeo, vamos a notar que hay que empujar bastante más. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que al final esta pala tiene la tecnología Ausetic 2.0, que como ya sabéis es una tecnología que se basa en mejorarte las sensaciones de punto dulce, darte esa sensación de que el punto dulce es muy amplio. Y esto ha hecho que aquí en el fondo de pista me sienta bastante cómodo, notas que el punto dulce es bastante grande, y quizás lo que más me ha gustado de la pala aquí en sensaciones ha sido que golpeándole con esa zona central tengo las mismas sensaciones que golpeándole un poquito más afuera o un poquito más arriba. No noto que la pala salga menos o que la golpee mordida cuando me acerco más hacia el borde de la pala, y esto hace que tus sensaciones sean bastante lineales, golpees mejor o golpees un poquito peor a la bola, entonces tus sensaciones no cambian y eso hace que te sientas algo más cómodo aquí en defensa. En cuanto a la salida de bola, tengo que decir que me parece lo suficiente como para que a un ritmo medio-bajo no tengas que empujar demasiado. Me parece que en ese aspecto sale bien, y luego tampoco es una salida de bola tan alta como para que se te llegue a descontrolar. Quizás lo que menos me ha gustado a mí en el fondo de pista, lo que he notado que a la pala le cuesta un poquito y que también lo seguiremos viendo en otras zonas de pista, es cuando subimos la intensidad de golpeo, cuando empezamos a jugar esa bola algo más fuerte, más firme. Ya nos pasaba un poco con la Extreme One del año pasado, que notábamos que era una pala que cuando subíamos la intensidad de golpeo se comía algo el golpe. Con esta no pasa tanto, pero sí que es verdad que yo noto que, por ejemplo, con la Speed Pro, que es una pala de una dureza parecida pero con un tacto menos seco, con la Speed Pro, haciendo la misma fuerza, consigo más velocidad de bola que con esta. Con esta tengo menos efecto rebote en ese ritmo rápido y noto que tengo que empujar más para que la bola corra.
Para mí es una opción más recomendable para aquel jugador que le guste jugar más fuerte, que no tenga ese miedo, digamos, a golpeo fuerte y se me va la bola fácilmente o se me descontrola. En ese aspecto sí que me parece que la pala va bastante bien, pero si eres un jugador que busca un pelín más de ayuda por parte de la pala en ese ritmo rápido, teniendo un buen control, yo creo que, por ejemplo, aquí la Speed Pro sí que nos puede dar un poquito más que esta. Así que como resumen general aquí en el fondo de pista diría que es una pala que se me ha hecho un poquito más fácil de lo que yo me esperaba por ese tema de punto dulce, salida de bola algo mejor de lo esperado y también que el tema del manejo en mi caso al ser una pala algo más ligera se ha sentido algo mejor, pero sí que es verdad que si eres un jugador que busca ser un puntito más ofensivo, para mí hay otras opciones dentro de la marca que responden bastante mejor aquí. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí he tenido cosas que me han gustado bastante de la pala, cosas que me han gustado algo menos. Aquí es la zona donde tengo un poco más esas sensaciones que me cambian bastante en pista. Empezando por el apartado de manejabilidad, como digo, al final con este balance algo más alto sí que noto que puedo acelerar un poquito más por arriba, se siente bastante bien la pala en este aspecto y no es una pala que yo haya notado que se me haga muy física, que me canse el brazo. En esta no he tenido ningún problema con ello. En cuanto al punto dulce, bastante bien, tengo que decir que rara vez golpeas y tienes esa sensación de haberle dado mordida, de que la bola se te queda mucho más en comparación a golpearle con la zona central. Y en cuanto a sensaciones a un ritmo medio bajo, siento que es una pala que aquí sí que quizás nos puede pedir empujar un pelín más en ese ritmo medio bajo para que la bola salga profunda. Me sigue sin parecer algo muy exagerado en este ritmo y al final es una pala que nos va a transmitir, como digo, muy buena sensación de control con este tacto seco, sin mucho rebote por parte de la goma. Pero luego en ese ritmo más alto sí que aquí tengo que decir que la pala me cambia bastante las sensaciones según haga el golpe plano o lo hagas un poquito más cortado, que no entres tan plano a la bola. Aquí vamos a notar que cuando golpeas plano la sensación es muy buena, la sensación de control con este tacto seco, cómo notas la bola a la hora de golpear, el sonido que tiene la pala te hace sentirte bastante bien, con mucha sensación de control. Ahí sí que notas que la bola corre un pelín más, pero en cuanto juegas algo más cortado, buscas meter algo más de peso, aquí tengo que decir que la pala para mí la cuesta algo más, es más fácil que te flote la bola, sobre todo con bolas más nuevas, notas que no le puedes meter tanto peso. Con bola más usada sí que es verdad que no he tenido tanto problema con esto. Como vais a ver ahora en el vídeo, cuando juego con alguna bola más usada, le quiero meter algo más de efecto, más peso a la bola, sí que lo transmite bien. Como digo, la sensación de efecto para mí es mejor que con la Extreme One, pero sí que es verdad que aquí noto que con los golpes un poco más cortados, la bola no me corre tanto, tengo que jugar mucho más fuerte que con otras palas para conseguir esa velocidad de bola. Me flotaba un poquito más de lo que yo me esperaba, así que para mí la sensación es muchísimo mejor con golpes planos, donde tengo mucha más sensación de control. Si eres un jugador que juega más de bandeja, más plana y no juega tanta víbora, yo creo que es una pala que aquí sí que te va a transmitir mejores sensaciones. Si eres un jugador que juega más víbora, le gusta acelerar un poquito más y le gusta meterle peso a la bola, mucho efecto, para mí hay otras opciones que quizás se comporten mejor. Con estas sí que he tenido sensaciones un poco más raras, pero sobre todo, como digo, donde he tenido muchas mejores sensaciones ha sido a un ritmo medio bajo, con golpes más planos, donde controlaba muy bien la bola, y en ese ritmo más alto cuando jugaba golpes también más planos, no tan cortados, ya que si no notaba que tenía que empujar demasiado, jugar demasiado fuerte para conseguir esa velocidad de bola que con otras palas quizás haciendo menos fuerza conseguía la misma. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea.
Llegamos a la zona de volea, para mí junto con el fondo de pista las dos zonas donde mejores sensaciones he tenido con la pala. En el aspecto de manejabilidad mejor de lo que me esperaba, no es una pala ultra manejable, no la pondría de las más manejables que he probado, pero sí que la pondría en ese manejo estándar, no me ha hecho llegar tan tarde a los choques de voleas, cambios de dirección. Como digo, también se debe un poco a ese peso más bajo que tenemos en esta que hemos probado. En cuanto al punto dulce, como vengo diciendo, se siente bastante bien en ese aspecto, muy rara vez le vamos a golpear fuera del punto dulce y tener malas sensaciones. Y aquí en la zona de volea lo que yo destacaría, como me pasaba un poco en la zona del fondo de pista, es la sensación de control que te transmite la pala. Esa sensación de golpeo que tienes cuando juegas ese golpe algo más plano, cómo se siente la bola al impactar, es el sonido que tiene la pala, la sensación de rebote que te da, que no es muy exagerada. Para mí la pala transmite muy buen control en general, tanto a ritmo más bajo como en ese ritmo más alto. Y ahora bien, aquí en la zona de volea tengo que decir que sí que me ha gustado algo más a la hora de jugar algún golpe que no sea tan plano, más cortado, con algo más de efecto, porque al final aquí no te ves tan penalizado a la hora de dejar alguna bola más corta, como sí que te puede pasar en víbora y bandeja, que ahí notas que o empujas un poco más o la bola se te queda más corta de lo que esperas. Aquí en la zona de volea, al final, al estar más cerca de la pared, con poquito que hagamos ya la bola va a salir con profundidad. Y a la hora de jugar con efectos, cuando queremos jugar alguna volea algo más cortada, con más peso, tengo que decir que para mí la pala en este aspecto sí que se comporta bien, mejor de lo que yo me esperaba para no tener agujeros. No he tenido tampoco problema con ella cuando me jugaban alguna bola más firme y únicamente ponía la pala en algún bloqueo. Siento que ahí, como digo, al golpear un poco más afuera de esa zona central no tienes malas sensaciones, la pala sigue saliendo de la misma forma. Eso me ha gustado bastante de ella, la verdad. Y además que, como digo, en ese ritmo medio, medio bajo tiene un poquito más de salida de lo que te esperas, sin ser algo muy exagerado, y esto hace que cuando bloqueas tampoco se te quede la bola muy corta, así que en ese aspecto me ha parecido que responde bastante bien. Y para aquel jugador que busque unas buenas sensaciones en cuanto al control, buen punto dulce, una pala que no se le haga muy complicada, siendo ya una dureza media, un puntito más con ese tacto seco, creo que es una pala que aquí en este aspecto sí que responde bastante bien. Llegamos a la zona del remate. Aquí la verdad que tengo que decir varias cosas. La primera es que me parece que es una pala que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no creo que tengas problema en cuanto a la potencia que te va a dar la pala. Siento que se comporta decente, mucho mejor de lo que se comportaban la Extreme One anterior o como se comporta la Speed One de este año. Para mí esta tiene más potencia. Además también es una pala que te va a transmitir buenas sensaciones en el golpeo. Como digo, con este amplio punto dulce es fácil que la des donde la des notes que ha salido bien, que la has golpeado bien a la bola. Además este tacto seco te transmite muy buena sensación a la hora de golpear, notas que le has dado bien a la bola, y también con este balance más alto te va a permitir hacer un poquito más de efecto palanca, acelerar algo más por arriba. Yo la que he probado, como digo, tiene el peso algo más bajo, si os vais a un peso más alto se va a manejar peor, pero también os va a dar algo más de potencia. Pero también tengo que decir que para mí, si lo comparamos por ejemplo con otras palas dentro de Head, no nos va a dar esa ayuda que nos da en el ritmo rápido, por ejemplo la Speed Pro, con un poquito más de efecto rebote en el ritmo rápido. No nos va a dar esa ayuda que nos da la Extreme Pro o que nos daba la Speed Pro X anterior. Para mí esta, un pelín menos potente que esas tres, más o menos ahí con la Speed Pro, pero siento que está algo por debajo de la Speed Pro X y de la Extreme Pro en cuanto a potencia. Por lo que, como digo, si eres un jugador que tiene un nivel técnico de medio hacia arriba, ya que esta no nos va a ayudar tanto en ese ritmo rápido y vamos a tener que aplicar nosotros esa fuerza, esa aceleración para que la bola realmente salga y sacarle partido, en ese aspecto sí que me parece que se comporta bien.
pero si estás buscando dentro de Head una pala que te aporte un poquito más de ayuda en cuanto al remate, porque quizás no tienes tan buena técnica y necesitas ese plus de ayuda por parte de la goma, para mí con esta vamos a tener menos que, como digo, con la Speed Pro X o Extreme Pro. En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual de 264 euros y para mí sería una opción de pala que yo recomendaría principalmente para aquel jugador que lo que busque es mucho control. Para mí, mejor opción incluso para un jugador de derecha que de revés, aunque tengamos ese balance más alto. Como digo, yo con este peso de 359 no he notado que sea una pala poco manejable. Así que si eres un jugador que busca esa dureza un puntito por encima de media, tacto seco, mucho punto dulce y que no tenga mucho rebote la goma por parte de la pala, al final es una opción que aquí en cuanto al control sí que me parece que va bastante bien, tanto en ese ritmo más medio-bajo como en ese ritmo más alto. Es una pala que también te va a permitir ser ofensivo, como digo, algo menos potente que otras opciones, pero creo que esta también te va a transmitir mejor control que esas otras opciones que te dan más potencia dentro de la marca. De las que ha sacado Head hasta ahora con solamente un agujero, tengo que decir que a mí esta Speed Pro X es la que más me ha gustado por dureza, tacto, sensaciones en pista. Para mí es una opción que puede ser muy válida también para aquellos jugadores que les gusta acelerar mucho, que les gusta jugar más fuerte en pista y quieren una pala que con este tacto más seco no les rebote tanto, que no tengan ese miedo a que se les vaya fácilmente la bola al cristal, manteniendo un buen control. En ese aspecto, si tú aceleras mucho, sí que me parece una pala que va bastante bien en eso. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Aquí quizás es donde más me ha sorprendido, quizás es donde esperaba que fuera un poquito peor. Como he dicho, punto dulce bien, en cuanto a manejabilidad en mi caso bien, y las sensaciones en cuanto a salida de bola me han gustado algo más de lo que yo me esperaba, así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. La segunda zona que voy a poner es la zona de la volea. Aquí, al igual que en la zona de defensa, sí que es verdad que tengo buenas sensaciones en cuanto al punto dulce. Sobre todo me ha gustado a la hora de bloquear. Es una pala que no me penaliza prácticamente cuando golpeo un poquito más centrado o algo más afuera. Y me ha gustado que aquí en ataque no me veo tan penalizado como en otras zonas de pista a la hora de buscar velocidad. Aquí sí que me permite ser bastante ofensivo sin tener que aplicar tanta fuerza. Como tercera zona voy a poner la zona del remate. Me parece que es una pala que tiene buena potencia, mucho mejor que lo que tenían la Extreme One y la Speed One de este año, así que en ese aspecto también me ha sorprendido y creo que es una pala que si tienes un nivel técnico, como digo, medio bueno, la puedes sacar partido también en este juego aéreo, y por ello voy a poner aquí de tercera zona la zona del remate. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que en los golpes planos, como he dicho antes, me parece una pala que va bastante bien y sobre todo me da mucha sensación de control, para mí de las que más control he probado dentro de Head, pero sí que las sensaciones me cambiaron bastante cuando buscaba alguna bola más cortada, buscar algo más de peso. Ahí es donde yo notaba que no conseguía tanta velocidad de bola, tenía que jugar bastante más fuerte para que la bola saliera rápida y notaba que ahí quizás me costaba un poquito más que con otras palas y no tenía tan buenas sensaciones en ese aspecto. Y por ello la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Head Speed One X del 2025. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.